Bueno, estábamos hablando y estábamos relacionando todo. Aquí estamos y ahora nos vamos a focalizar porque está con nosotros el doctor Hugo Miguel Gálvez, que es nefrólogo infantil, a quien le agradecemos que haya venido. Muchas gracias a ustedes. ¿Hugo o Miguel? ¿Cómo te Hugo. digo? Hugo. Bueno, Hugo, vamos a hablar de algo muy importante que son los riñones. Sabemos que, y nos asusta mucho, especialmente a los padres, cuando efectivamente nos pueden diagnosticar alguna patología que puede generar una insuficiencia renal y por ende empiezan todos los fantasmas y todas las preocupaciones. Exactamente. ¿Qué es lo que hace el riñón básicamente para que nosotros podamos entender? El riñón básicamente es nuestro filtro. Sí. Funciona con millones de mini filtros que lo que hacen es, toda la sangre que pasa durante todo el día por el riñón, van retirando las impurezas y el exceso de agua. Sí. Esta es la función básica. Más básica. Tiene otras funciones que tienen que ver con regular el calcio, por ejemplo, de nuestros huesos y el calcio sanguíneo. Tiene acciones sobre la anemia, fabrica una sustancia que ayuda a que se produzcan más glóbulos rojos y es el que regula la presión arterial. O sea que, digamos... Tiene multifunción y es muy importante. Exactamente, tiene muchísimas funciones Antes de entrar en lo importantes. patológico y antes de ver cuáles son las enfermedades que pueden afectar puntualmente al riñón, ¿cómo podemos nosotros cuidar a nuestro riñón? Si hay alguna medida o hay alguna acción que repercute directamente en esto. Fundamentalmente, las alteraciones del riñón de los chicos tienen que ver más estadísticamente con una cuestión congénita o enfermedades adquiridas. Es raro en la infancia que alguna circunstancia extra, por ejemplo un medicamento, afecte el riñón. Esto en los adultos sí se ve claramente, vamos, sobre todo con los analgésicos. La gente que tiene alto consumo de analgésicos tiene mucha chance de perjudicar a su riñón. Y hoy por hoy la gente se automedica. En los chicos esto no. Yo quería que vos dijeras esto porque me parece que es básico, la gente en general no lo sabe. Cuando toma analgésicos todos los días para levantarse de la cama, se toma otro analgésico porque debe jugar al fútbol con los amigos, se toma otro analgésico para poder dormir y estar relajado y poder conciliar el sueño a la noche, y no toman y no tienen ni siquiera registro de que han tomado por ahí 3 analgésicos por día. Y esto lo hacen de manera prolongada sin saber que esto puede generar en el corto o mediano plazo una insuficiencia renal. Exactamente. Hoy por hoy para los adultos es la causa exógena más frecuente de daño renal, prácticamente. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a hablar de los chicos y de los niños y de estas enfermedades que uno puede adquirir o circunstancias que puede adquirir y que pueden afectar nuestro riñón. Una de ellas es el síndrome urémico hemolítico. Por ejemplo. Que cómo surge, a partir de qué y cómo podemos detectarlo nosotros lo antes posible. Bien, el síndrome urémico hemolítico es una patología clásica para los nefrólogos argentinos. La Argentina es el país en el mundo que más casos en el año tiene y solo la Argentina tiene más que toda Europa y Estados Unidos sumado. Esto es una muy mala noticia. ¿Por qué es esto así? No está muy claro. ¿Por qué sucede? Creemos que tiene que ver, más allá de que quizás es alguna cuestión genética no dilucidada aún, tiene que ver con el tema de muchos controles bromatológicos que no están del todo bien. Perfecto. Y acá, insisto yo, hay una responsabilidad también de los adultos para determinar qué es lo que consumen nuestros hijos, ¿no? Esto hay que ser conscientes que está en nosotros, más allá de los controles, en el caso del SENASA o de digamos, de las instituciones que realizan estos controles en los alimentos, en saber nosotros, y Sergio nos lo recuerda permanentemente, si hay un yogur que vemos que está escarchado, no comprarlo, porque evidentemente se le cortó la cadena de frío. Exacto. Y en casa, el manejo domiciliario para las mamás, sin poner el acento en que ellas son las responsables de evitar el urémico hemolítico, hay cosas que uno puede hacer cotidianamente que van a disminuir francamente la tasa de infección. Por ejemplo, el cuchillo que se usa para cortar la carne no se usa para cortar la verdura o para pelar la fruta o después se lo paso y que coma con ese cuchillo en la mesa. Ese cuchillo es exclusivo. Las superficies donde se manipula carne no deben ser después la tabla, por ejemplo, clásica que toda mamá tiene. Después allí corto la cebolla. No. Hay una tabla para la carne y hay otra tabla para las verduras. Eso, solo con esa medida uno puede evitar gran cantidad de la contaminación alimentaria, que es la fuente primera del síndrome urémico hemolítico, que es una bacteria que entra con los alimentos.
entra con los alimentos, o sea que la prevención está puesta en los cuidados. Exactamente. En la manipulación de los alimentos como básico. Independientemente de que hay una línea que se está trabajando muy fuerte en la Argentina, que es de prevenir vacunando a las vacas. Sí. Para evitar que la vaca se contamine. Ah, perfecto. Pero eso es una línea que se está investigando muy fuertemente en la Argentina. Y que se está iniciando ahora. Bien, y que está muy bien encaminada. Pero digo, a los fines prácticos lo que mamá puede hacer en casa es esto, solo el manejo de los utensilios. Perfecto. Bueno, entonces, cuando hablamos del síndrome urémico hemolítico, más allá de lo que puede provocarlo, ¿cuáles son estos síntomas a tener en cuenta para identificarlos rápidamente? Bien, el cuadro clínico del síndrome urémico hemolítico típico es aquel chico, en general menor de 5 años, con una tasa de incidencia más alta entre los 6 meses y los 2 años, ¿sí? Que empieza con una diarrea que en el 90% de los casos tiene estrías de sangre. Esto ya tiene que prender la primera luz roja en mamá. ¿Qué son estrías de sangre? Se ven en la materia fecal, cuando las mamás van a cambiar el pañal, ven la materia fecal e hilos de sangre o gotitas de sangre. A veces se ve en la colita el ano protruido. Uno dice, eso se llama prolapso rectal. Técnicamente, estas son señales de alarma, decir, esto no es una diarrea común de algo que le cayó mal. Ahora, allí hay que consultar. ¿Cómo diferenciar estos hilos de sangre en la materia fecal de un niño que puede, por ejemplo, tener una fisura anal o puede tener hemorroides y que por ende puede tener... es distinto. O sea, allí la mamá tiene que consultar y el pediatra en la guardia... Es quien discrimina. Es quien discrimina y dice, no, mira, tiene una fisura anal, que es también extremadamente frecuente, o esto apunta a otra cosa. Bueno, esto más allá de la sangre en la materia fecal puede estar relacionado con otros síntomas, por ejemplo, vómitos, con un malestar general, digamos. ¿Cuáles son estos síntomas? En general, el chico tiene los síntomas clásicos de la diarrea, mal estado general, no quiere alimentarse, toma poco líquido, la diarrea con sangre. Y llamativamente, esto lo extraigo del relato de las madres que han pasado por este mal momento. En el momento en que parece que la diarrea quiere mejorar, el chico bruscamente se pone muy pálido. Y muchas veces la consulta no es la diarrea, sino lo veo muy pálido. Este es lo que las mamás nos dicen en la guardia. Perfecto. Entonces, yo pediatra con el antecedente de venía con una diarrea que tenía estrías de sangre y la mamá me refiere, lo veo pálido o la otra cosa, hace rato que no lo veo hacer pis. Que en el contexto de una diarrea es muy difícil, porque en el pañal húmedo a veces no se puede diferenciar si es húmedo de diarrea o húmedo de pis. Bueno, allí es donde tenemos que largarle una serie de estudios para confirmar o descartar ese diagnóstico. Estos estudios, porque en otro momento que hemos hablado al respecto, específicamente del síndrome urémico hemolítico, pasa que las mamás referenciaban que iban a la guardia, las mandaban de vuelta como una típica diarrea estival y que en realidad era un síndrome urémico hemolítico y que lamentablemente no se había detectado a tiempo. ¿Cómo hacemos o cómo insistimos o cómo le decimos al doctor, pero ¿está seguro usted que no es esto? Sí, en realidad no hay ningún signo de certeza al 100%. Perfecto. ¿No hay un análisis de sangre que se le haga al niño? Se le puede hacer. Lo que pasa que también en época estival la diarrea es casi el motivo más frecuente de consulta. Claro. Y si uno a toda diarrea que consulta le pide análisis, la verdad, esto se ha hecho en algunos países, de decir, bueno, hagamos screening a todos. Claro, por si acaso. Por si acaso. Saquémosle sangre a todos, porque el análisis es ese, hay que sacarle sangre a los chicos. Y se vio que no se mejoraba el diagnóstico. Perfecto, o sea que es responder a la clínica, estar atento a los síntomas como adultos nosotros y poder ofrecerles esta información al doctor, ¿no? No hizo pis, este es el tipo de diarrea, está pálido. Para nosotros es importantísimo esto de tener una mamá muy observadora y que nos pase datos. Claro, que nos pase datos. Bueno, ¿cómo se trata y si efectivamente cuanto antes lo tratemos mejora el diagnóstico y la capacidad de ese riñón? El síndrome urémico... Sergio, sé que tiene preguntas, un segundito. El SU, como le decimos nosotros, el síndrome urémico hemolítico, no tiene tratamiento específico. Perfecto, sí. El organismo tiene que poder desprenderse de esta toxina que lo dañó y lo llevó a la insuficiencia renal. Lo que los nefrólogos y los pediatras hacemos es tratamiento de sostén. O sea, sostenemos a este chico que está en una situación crítica mientras su organismo es capaz de arrancar solito, de rearrancar. Y esto se hace vía transfusión si se puso muy anémico, vía diálisis si el fallo del riñón es muy intenso
y en algunos casos en que hay fallo renal, pero que no requieren diálisis, es lo que nosotros decimos, manejar el medio interno. O sea, regularle la cantidad de agua que toma, las sales que toma, las vitaminas que toma y la alimentación que recibe. ¿Tiene un control o un tratamiento de por vida? Sí. Entiendo que la persona que tuvo síndrome urémico hemolítico debe controlar el consumo de ciertas cosas. Exactamente. Los chicos que han padecido síndrome urémico hemolítico deben ser controlados toda la vida. Y nosotros le decimos a las mamás, el día que ya no esté bajo tu responsabilidad, vos tenés que haberle enseñado que él a su clínico le tiene que decir, cuando cambia de clínico, yo en mi infancia tuve un urémico hemolítico. Perfecto. Sergio, te escuchamos. Bien, hubo una pregunta. Recién dijiste sobre la suerte de tener mamás observadoras. Estas mamás o papás observadores, ¿qué tienen que mirar en la orina de un chico que les haga encender una luz roja, ya sea por el síndrome urémico hemolítico o por cualquier otra patología que puede llegar a tener el niño en la emisión de la orina? Sí, muchísimas veces, en realidad, diría en el 99% de los casos, nosotros hacemos diagnóstico gracias a estas observaciones familiares. Las mamás lo que refieren, y es lo que nosotros decimos, qué suerte que te fijaste, es cambios en el color de la orina. Por ejemplo, una orina turbia, quizás esto se esté tratando de que hay una infección. Cambios en el olor, esto es mucho más notorio y nos orienta muchísimo más hacia que haya una infección. Cambios en el color, por ejemplo. Una orina muy oscura, ¿no? Muy oscura, o por ejemplo una orina roja o la clásica Coca-Cola. A veces las madres vienen y dicen, me parece que tiene una hepatitis porque la ven color té con leche o té subido y en realidad eso es sangre. Entonces, y tiene lo que técnicamente se llama una hematuria. Y en ese caso, bueno, habrá que estudiar qué está motivando que este chico orine con sangre. Si la orina es muy espumosa, todos los chicos, y los adultos también, al orinar dejamos un poco de espuma. Ahora, si esta espuma es muy densa y persiste más de 5 o 10 minutos en el recipiente donde el chico orina o en el inodoro, esto tiene que hacernos llamar la atención y decir, cuidado, a ver, eventualmente consultarlo con el pediatra y él decidirá. No venir acompañado de ningún dolor, de ninguna queja, el chico puede estar absolutamente normal, totalmente asintomático, pero sin tener este signo. Y sin cualquiera de estos síntomas. Perfecto. Y la otra cosa, a síntomas que son totalmente inespecíficos, pero que hay que prestarle atención. El lactante que se alimenta muy bien, pero en el control pediátrico no gana de peso. Dice, pero empezamos a interrogar cuántas mamaderas toma, come bien la papilla. Perfecto, sin embargo, de un mes al otro no hay mejoría en la balanza. Sí. Bueno, sospechemos que quizás algo está sucediendo, sobre todo esto puede ser un índice de infección urinaria. O el niño que clásicamente era de muy buen comer y de repente es el clásico para los pediatras, el nene dejó de comer o el nene no me come. Sí. Más allá de que sea una ansiedad materna, uno debe descartar que no esté en presencia de una infección urinaria. ¿Es habitual que los niños tengan infecciones urinarias o no lo es tanto? Sí, es muy frecuente. Es muy frecuente. Es muy frecuente. ¿Y pueden no venir acompañados de dolor? ¿Pueden venir acompañados de fiebre necesariamente o no? No siempre. No siempre. No siempre. En los chicos en edad preescolar, hasta los de edad preescolar, en general vienen sin fiebre. Perfecto. Como yo le digo muchas veces a los residentes de pediatría es, si no la pensás, no la diagnosticás. O sea, uno debe ir a buscarla en base a lo que la mamá nos relata. Está bien. Entonces, una infección urinaria es importante también de ser tratada, porque no deja de ser una infección y no deja de poder pasar a otras partes del cuerpo, ¿no? Y transformarse en una infección mucho más severa. La infección urinaria seria, en el primer año de vida, es la segunda o tercera causa de infecciones en la estadística, o sea que es muy importante. Y es la primera estadísticamente en provocar lo que nosotros llamamos bacteriemia, esto es, que la infección se disemine. Y ahí es muy peligroso. Ahí se transforma en algo muy peligroso y por eso hay que estar muy atento en diagnosticarla. Bueno, ustedes habrán visto, son varios los síntomas a tener en cuenta. Depende mucho de nosotros, por lo que escuchamos al doctor, varios síntomas que tenemos que tener nosotros presentes como papás para poder ayudar a los médicos, saber que no necesariamente pueden estar vinculados o pueden estar relacionados con una fiebre o con un cuadro así desastroso, sino más bien algo absolutamente normal, pero que son importantes de atender, porque son patologías que afectan al riñón y, como bien nos dijo el doctor, es un órgano muy importante. Súper interesante. Gracias, doctor, por haber venido. No, por favor. Quedó mucho por hablar, obviamente. Son miles las patologías que están relacionadas con el riñón. Lo invitaremos otra vez a Hugo para que nos cuente y nos hable sobre otras circunstancias. Hacemos la pausa. Ya estamos de vuelta. No se vayan.
for me.